que a Sara já está chegando, o tempo da mamãe vale ouro, não? Então, vamos a tocar em três temas. ¿Ya? Primero, que es la socialización. Acá tengo acá mi papelito para no olvidar. Luego, después, qué es y cómo se debe dar la socialización de los niños menores de 2 años y de los niños mayores de 2 años. Y después, cómo es la socialización en el homeschooling. Porque como todos saben, yo hago acá homeschooling ya hace 3 años. ¿Ya? Entonces, empecemos. Primero, ¿qué es la socialización? Es vivir en sociedad, ¿no? Saber vivir en sociedad, tener las habilidades, las competencias para vivir en sociedad y no solamente vivir, ¿no? Vivir de acuerdo a las normas de sociedad, saber respetar, ¿no? A lo demás, saber ponerse en el lugar del otro, ¿no? La famosa empatía, saber servir, ayudar, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, no es estar con alguien, ¿no? Es realmente vivir en sociedad. Entonces, sabiendo de ese criterio, ¿no? Sabiendo ese término, ahí vamos a poder pasar para el próximo paso. Entonces, primero, ¿cómo era antiguamente la socialización? ¿Cómo era con la década de 80, más o menos, la generación de nuestros abuelos, ¿no? Más o menos. El niño iba al colegio, no tenía, ¿no? La socialización sistematizada, ¿no? Como vemos ahora. ¿No? La primera cosa que nace el hijo, ya estamos pensando, ahorrando. ¿A dónde lo vamos a poner? ¿En cuál colegio? ¿En cuál guardería? ¿Cómo? Si es hijo único, no sé, si es el primero sobre todo, ¿no? ¿Cómo va a socializar? Pero antes no era así, ¿no? Antes recién entraban al colegio con 6 años. Entonces, ¿cómo se daba esa socialización? Primero, las familias tenían muchos hijos, ¿no? En general, ahí me pueden decir ahí en los comentarios sus abuelos, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvieron? Muchos. Entonces, ya la socialización ya era natural en la casa. ¿No? Porque el niño ya nacía y tenía su hermano de 10 años, su hermanito de 1 año, su hermanito de 3 años, ¿no? Entonces siempre el mayor que cuidaba del menor, el mediano que estaba por ahí intentando ver cómo es el hermano mayor y el menor, ¿no? Entonces ya se socializaba. Y otro dato importante de antiguamente es que las mamás no tenían nanas, no tenían empleadas, entonces tenían que cargar todos los hijos a donde ellos fueron, ¿no? Entonces van a la iglesia, a la misa, tienen que llevar a los hijos. Van al médico, tenían que llevar a los hijos. Al mercado, a la panadería, ¿no? Entonces la socialización era así, era natural, en la vida normal, ¿no? En la vida cotidiana. Y sobre todo, los papás que eran más atentos, o hoy en día, ¿no? Se pasa eso también con los papás que llevan, ¿no? Sus hijos a las actividades cotidianas, tienen que estar atentos, ¿no? A decir, mira, hijito, ahorita vamos a entrar al médico y vas a saludar. Por ejemplo, mi suegra siempre así, tienes que saludar, tienes que decir buenos días, porque los papás eran atentos a estas cosas, ¿no? Ellos siempre pensaban eso, mi hijo está acá, mis hijos están acá conmigo y tengo que aprovechar ese momento para enseñarle algo, ¿no? Para enseñar a cómo portarse, ¿no? Y ahí, abriendo un paréntesis, hoy en día que vemos, ¿no? Muchas personas no quieren, por ejemplo, llevar al niño a las misas, a un restaurante, no, porque no se sabe portarse bien. Claro, si nunca va, ¿cómo va a aprender a portarse bien? ¿No? Entonces, antiguamente no había eso, ¿no? Los papás llevaban porque no tenían con quién dejar, ¿no? Y también la socialización era en las calles, ¿no? Entonces tenían sus amiguitos de la calle porque lamentablemente ahora es mucho más peligroso, ¿no? Antes era más seguro. Y igual, ¿no? En la calle había que los niños mayores, los menores, ¿no? Los mayores cuidaban los menores. Entonces siempre había la socialización. De nuevo, ¿cómo es la sociedad? ¿Cómo es la sociedad? Es plural, ¿no? No me gusta mucho esa palabra diversa, ¿no? Pero así es, ¿no? Hay personas de varias culturas, de varias edades, ¿no? De varias situaciones socioeconómicas distintas, ¿no? Así es la sociedad. Y el niño de antiguamente vivía en la sociedad actual, como es, ¿no? Como era real. Y no algo así caricato, no forzado. Entonces, bueno, ya vimos qué es la socialización, vimos cómo era antiguamente. Ahora vamos a pensar, ¿no? Quiero tocar un punto importante que siempre me preguntan, en la socialización de los niños menores de 2 años. ¿No? Siempre tienen ahí la preocupación, principalmente a las primerizas, ¿no? Yo creo que las que ya somos mamás, yo tengo 3 hijos, ya no tienen tanta esa preocupación, porque sabe al final que más adelante el niño va a hablar, ¿no? Va a aprender a compartir el juguete, ¿no? Entonces no hay tanto problema, pero no hay problema. Ellos querían
comentar unas cosas sobre mis apuntes acá, ¿no? Entonces, primero, tenemos que saber las etapas pedagógicas, ¿no? De desarrollo del niño. Antes de 2 años, el niño, como decía Piaget es un pedagogo de Suiza que, bueno, me gustan algunas cosas, él dio muchos aportes a la pedagogía, pero algunas cosas no me gusta tanto, pero eso no viene al caso, ¿no? Entonces, Piaget, ¿qué dice? ¿No? Él divide el desarrollo infantil en 4 macros etapas, ¿no? La primera etapa es de 0 a 2 años. ¿Y qué dice? Que el niño es súper sensorial, entonces él experimenta al mundo con sus 5 sentidos, ¿no? Entonces todos que son mamás saben, ¿no? ¿Qué hace el niño? Quiere poner todo en la boca, quiere sentir, quiere tocar, ¿no? Cuando basta, por ejemplo, llevarlo al parque en el coche, ¿no? Que ele está mirando, ¿no? Parece que, y ahí cuando vuelve de un paseo, ¿no? En la calle, ya está cansado, porque solo de mirar ya lo cansa, porque todo es a través de los sentidos, ¿no? O de escuchar también, por ejemplo, si estamos en una fiesta infantil o una fiesta con mucha bulla, el niño también se cansa, porque los sentidos están a todo vapor, no a todo la potencia, porque todo, como él experimenta el mundo, es a partir de los sentidos. Y todos los juegos también es a partir de los sentidos, ¿no? Entonces Piaget dice que todo es egocentrismo, ¿no? El mundo es él mismo, él no consigue ver más allá de su mundo, ¿no? Entonces muchas veces, acá yo vivo en el condominio y siempre bajamos con mis hijos para jugar y ahí yo veo, ¿no? Las mamás de los hijos menores de 2 años dicen, mira, ven para socializar, ¿no? Ven para hablar con el niño. Y ahí, por ejemplo, tengo acá mi hijo de 1 año, que todavía gatea. Y ellos se acercan, ¿y qué hacen? Se tocan, ¿sí o no? O se muerden, o que no quieren pasar la lengua a la boca, o lo tocan, porque son sensoriales, ¿no? Entonces, hasta 2 años, no se preocupen. No tienen que socializar porque no es su etapa, ¿no? La etapa es justamente explorar el mundo con sus sentidos, ¿no? Porque justamente la socialización, sobre todo, empieza a partir del lenguaje. Ellos no saben ni hablar, ¿no? Recién a los 2 años van a poder hablar una frase completa, ¿no? O algunas palabras. Mis hijos, por ejemplo, cumplieron 2 años, al día siguiente ya estaban hablando una frase completa. Pero conozco, ¿no? Bebés que menores de 2 años ya saben hablar algunas palabras, ¿no? Pero la comunicación no se da, ¿no? Entonces, y ahí, ¿cómo se da, Bruno? Entonces, ellos no se socializan con nadie. No, se da justamente en la familia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer vínculo, ¿no? Social? ¿Cuál es la primera relación que tiene el bebé? Con la mamá, ¿no? Entonces, por eso es súper importante esta relación con el hijo, con la mamá, ¿no? Tanto que... no sé si ya escucharon hablar, que siempre me acuerdo esa frase, me emociona, ¿no? Que dice que el ser humano es el único animal, entre comillas, que cuando amamanta, cuando está dando de lactar, está mirando a los ojos, ¿no? De la mamá. Entonces, justamente es para fortalecer ese vínculo, no nada por casualidad, ¿no? En la naturaleza humana. Entonces, el vínculo de la mamá y del hijo es la primera relación que tenemos que fortalecer. ¿Cómo? Mirando a nuestro hijo, besando, ¿no? Dando cariño. Ahí acuérdense, es todo sensorial. Entonces, mientras más cariño, ¿no? Más toque, más beso, más palabras, aunque no entienda la palabra, pero la palabra de cariño, ¿no? Él sí escucha, sí entiende, ¿no? Mientras más eso, mejor, ¿no? Mejor. Y luego, cuando el niño va creciendo, ya él ve que su mundo no es solamente la mamá. Entonces, como que amplifica, ¿no? su visión y mira a la familia. Y ahí sí también empieza a sociabilizar, ¿no? Entonces, tem un abuelito que perfecto, ¿no? Porque ahí el abuelito, él ve que no es de su edad, es mayor, y ahí tiene que ver que la relación es distinta con la mamá. Después ve a su papá, ve que también la relación es distinta, ve cómo su papá se relaciona con la mamá. Entonces, así se va socializando, no hay ningún misterio, ¿no? Y si tiene hermanos, mejor aún, ¿no? Porque ahí cada relación es única, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Los niños menores de 2 años no se preocupen, ¿no? Porque toda la relación que ellos tienen con el mundo es sensorial, no importa, y la socialización se da en la familia, punto, no hay que forzar nada, ¿ok? Luego, y les quería comentar, por eso acá tengo acá mi papelito, que una cosa que yo estaba revisando sobre mis apuntes que me pareció súper interesante, ¿no? Que dice,
quando le ponemos el niño temprano, ¿no? Bem bebido en la guardería, cuna. Yo sé que hay mamás, y yo también, mis 2 primeros hijos tuvieron que ir, no hay ningún problema, ¿no? Pero igual yo creo que es importante saber. Cuando le ponemos ese vínculo de la mamá con el hijo, no acaba fortaleciendo, no acaba debilitándose, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? Tanto que dice que es bien normal cuando lo llevamos a una cuna, guardería, el llanto, ¿no? Y ahí dice, no, es normal la separación, pero es justamente ese vínculo natural que está, entonces se debilita. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco el ser humano se adapta en cualquier situación, poco a poco el niño se va adaptando y se va adaptando al grupo, ¿no? Entonces, la opinión del grupo pasa a valer mucho más que la opinión de la mamá. ¿Por qué? Porque al final ese vínculo ya no está tan fuerte y al final las horas, ¿no? La cantidad de horas que pasa en el colegio, ¿no? En la guardería, eso estoy diciendo sobre todo en los menores de 2 años, acaba siendo mucho más mayor, ¿no? De mayor cantidad que con la mamá, ¿no? Entonces él ya no la ve como un referencial, ve sí el grupo, entonces él piensa, no, todo eso que mi grupo está haciendo está bien, ¿no? Hasta porque yo paso más tiempo con él, es lo que veo nomás, entonces está bien. Entonces, ¿qué pasa en ese estudio acá que he leído? Que crecen y cuando crecen acaba que se torna dependiente del grupo, ¿no? Entonces, muchas veces seguramente conocen a alguien así, ¿no? Que no consegue tomar una decisión por cuenta propia, no tiene autonomía, independencia, siempre tiene que pedir referencia, ¿no? O una validación de algún grupo. No sé el grupo de colegio, del trabajo, pero de algún grupo, porque no sabe, no supo, ¿no? Desde niño saber que la relación entre la mamá, los papás, ¿no? Que son la autoridad, no se fortaleció que la relación de él con un grupo, ¿ya? Entonces es súper importante eso. Luego, déjame ver acá para allá, y ahí sobre colegio, ¿no? El colegio con una guardería. ¿Cómo es? Ahí, antes, para recordar, ¿qué es la sociabilización? Es vivir en sociedad. Y la sociedad como es, no es igual. Y ahí el niño va al colegio y la mamá feliz. Yo también hacía, no estoy hablando mal. La mamá y el papá feliz. Ah, sí, una guardería, un colegio cerca de mi casa. Ay, qué bueno. La mí súper buena ya. Se va a sociabilizar, entonces ya no va a estar haciendo sus berrinches. Y ahí va. Y el niño que encuentra, ¿no? Todos los niños de su edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1 año y medio, ¿ya? Que todos ya caminan, ¿no? Todos de su edad que no saben nada de la vida, ¿no? Entonces quieren algo y empieza a llorar, quiere algún juguete y empieza a pegar, ¿no? Y acaba al final que no aprende nada, ¿no? Entonces no aprende ninguna habilidad que es de verdad necesaria para sociabilizarse, ¿no? Que es justamente saber comunicarse, dame el juguete, por favor, de acuerdo a alguna frustración, no llorar, o sí, llorar si de verdad está triste, ¿no? Pero comunicarse. Entonces, él acaba viendo varias situaciones, ¿no? Actitudes, y piensa que es lo normal, porque es todo lo que él ve. Ah, Bruna, pero hay la Miss. Sí, pues hay la Miss y tal vez la auxiliar, pero o sea, ellas tal vez ni, yo me acuerdo, al menos la cuna de mi primer hijo, había la misma auxiliar, pero había tantos niños que ellas ni se hablaban, ¿no? Entonces, tal vez puedas decir, no, pero mi hijo está aprendiendo porque está viendo la Miss con la auxiliar, cómo se interactúan, cómo relacionan, pero no, porque al final ni se hablan, ¿no? Entonces, ¿cómo el niño aprende? Viendo modelos, ¿no? Modelos, ya, así se relaciona. Mi papá y mi mamá están discordando, están discutiendo. Ah, así se relaciona. Uno dice una cosa, el otro dice otra y llega a un consenso, ¿no? O, por ejemplo, acá en mi casa, ¿no? Dice, a veces yo cojo el celular de mi esposa para ver la hora, qué sé yo, y dice, ¿qué tú le prestaste? Y mi esposa dice, sí, o sea, no hay problema, ¿no? Entonces ellos ven, justamente aprenden cuando ven modelos, ¿no? Modelos ciertos de cómo relacionarse. Pero en cambio, si ven a los niños de toda su edad, es como una burbuja, ¿no? Porque acaban viendo lo que no se debe hacer, ¿no? Ese es un punto, y el otro punto es que la sociedad, como les decía, es distinta. Y en el colegio, en la guardería, no hay ninguna distinción, ¿no? Porque todos son de la misma edad, todos son de la misma clase social, ¿no? Más o menos. Todos son del mismo distrito, ¿no? La misma, no, barrio de ciudad. Entonces no hay esa diferencia, ¿no?
que vão haver na sociedade. Então, o ambiente, de alguma forma, é o ideal, não? Ou seja, é um falso, não, não é real. Não? Então, um ponto também muito importante. Depois vou ler acá seus comentários, aí vou seguir. E aí les queria terminar este ponto de la socialização del niño menor de 2 anos com uma frase acá que é de Pascal Bernardin, que é um livro que se chama Maquiavel Pedagogo, que, bueno, a frase estava em português, porque lo leí em português, pero aí lo traduje a espanhol. Dice: mientras más temprano los niños salen de sus hogares, son más susceptibles de las influencias externas. No, que es justamente lo que les decía, ¿no? Cuando las raíces no están en los papás, es más difícil, eles se ponen más susceptibles, ¿no? Porque las raíces, los valores, tienen que afianzarse en quienes ellos ven que es la autoridad, ¿no? Así, mi papá y la mamá, ellos sí saben, ¿no? Qué es el cierto, qué es el mal, cómo relacionarse, ¿no? Entonces, si no saben, no tienen la raíz, cualquier cosa que el grupo haga y él ve repetidamente, va a pensar, no, eso está bien. ¿No? Entonces ese es el segundo punto. Ahora el otro punto, ¿no? de la sociabilización de los niños mayores de 2 años, ¿no? Ahí ahora sí ya salieron ahí de su burbuja de sensorial, ¿no? Que no es tan físico, y ya pueden empezar a hablar, ¿no? Pero ahí es lo mismo, ¿no? Que les decía, debe estar siempre arraigado, ¿no? en los valores de la familia. Ahí sí van a tener las habilidades, ¿no? Interpersonales para hablar con la sociedad. Ahí, ¿cómo se debe hacer? ¿No? Que ahí ya viene el tema del homeschooling, ¿no? ¿Cómo se hace, no? Las familias homeschooling. Bruno, entonces ya no voy a ponerlo a mi hijo al colegio solo cuando tenga 6 años. ¿Cómo hace? Ahí sí, ¿no? Yo creo que la familia debe sistematizar, ¿no? Sistematizar, ¿qué es? O sea, formalizar la interacción, la sociabilización, ¿no? Porque el niño ya salió de su mundo, ya no está ahí tan egocéntrico, ¿no? Él ya entiende, ya sabe, ¿no? Que el mundo existe, que los demás existen, y quiere salir, no quiere hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente, ahí estoy hablando de las familias homeschooling sobre todo. No tenemos que, sí, pensar a dónde vamos a ir. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si uno le gusta el deporte, que vaya a un deporte, ¿no? O que le gusta música, que vaya a clases de músicas, ¿no? Entonces hay varias de estas clases de deporte, de música, también las iglesias, ¿no? Si alguien frecuenta alguna parroquia, también hay varios, ¿no? Grupos, catequeses. Eso es súper importante, que ahí sí los papás saben, ¿no? Exactamente qué grupos, sobre todo las iglesias, ¿no? Cuál grupos, cuál tipo de personas se van a relacionar con sus hijos, ¿no? Y eso. Y ahí, ¿cuál es la clave, ¿no? Para saber, ¿no? Cuándo entonces tienen que salir al mundo. Entonces también, de nuevo, ¿no? Piaget nos dice que 6 años, Piaget y ahí otros pedagogos también están ahí de acuerdo, 6 años es la edad de la razón. ¿Qué es la edad de la razón? Que tiene, ¿no? la capacidad de discernir entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, a partir de 6 años ya podemos como que lanzarlos al mundo poco a poco, ¿no? Que ahí ya están como que listos, ¿no? Ya están más maduros para discernir del bien y del mal. Voy a leer acá